Es el día de construir un nuevo CENTE en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México. Desde Tijuana a Yucatán o desde Chiapas a Mazatlán, los compañeros no quieren más esas reformas sin consultar. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Vamos por el CENTE, apoyemos fuerte a la democracia sin corrupción. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Regreso a clases 2022. ¿Cuántos son los alumnos que vuelven a las aulas? Este lunes 29 de agosto, 29.849.046 alumnas y alumnos de educación básica, media superior y normales vivieron el regreso a clases presenciales en el nuevo ciclo escolar 2022-2023 en 232.966 planteles en todo el país. Hay 5.000 estudiantes que dejaron de ir a clases. La deserción se dio principalmente en el preescolar, en el caso de secundaria está alrededor del 2% y en preparatoria supera el 10%, y aunque en primaria hay más alumnos, el fenómeno se explica por la migración. Alistan pruebas para los planes de estudio. Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP, quien dejará su cargo para dedicarse de tiempo completo a su candidatura al gobierno del Estado de México, reconoció que hay inquietud de algunos padres de familia sobre este tema y aclaró que los planes y programas de estudio no se pondrán en marcha de inmediato y están sujetos a observaciones y comentarios para mejorarlos. Ofrecen dar a educación 35% del presupuesto del 2022 en Nuevo León. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reveló que se destina más del 35% del presupuesto de este año a la educación y a la primera infancia del estado. El mandatario estatal encabezó la ceremonia del arranque del ciclo escolar 2022-2023 con estudiantes de la escuela primaria Dr. Jaime Torres Bodet, ubicada en la colonia Altavista. La desigualdad en el aula. Conoce el clasismo escolar. Evitar la discriminación es una necesidad en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en el salón de clases, pues en él se aprende a replicar conductas violentas de manera emocional que impiden que mejore la desigualdad social, como el clasismo, el cual se puede replicar en las instituciones educativas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los maestros y maestras que nos están escuchando en un programa más, este programa 31 de Causa Magisterial. Y bueno, antes que nada, pues felicitarlos y reconocerles a todas las maestras y maestros que, acaban de iniciar el nuevo ciclo escolar. Ya empezaron con las carreras, ya todo el mundo está con el estrés del regreso a clases propio de la primera semana. Pero bueno, desde aquí mandarles un mensaje de aliento, que tengan calma, que las cosas van a ir agarrando su paso poco a poco. Y bueno, mientras tanto, pues darles ese cordial saludo, y a los millones de estudiantes y padres de familias también, pues reconocerles esta labor, sobre todo con el tema de la compra de los útiles escolares y todo esto que los padres y madres de familia pues tenemos que hacer para que las niñas y los niños regresen a las clases en tiempo y forma. Y bueno, pues darle la bienvenida a maestros de toda la República que nos están escuchando, que nos están sintonizando en su Facebook, invitarlos a compartir para que cada vez seamos más en esta comunidad digital.
en este espacio de Causa Magisterial, donde pues es un espacio de expresión, de opinión de todas las maestras y maestros que tenemos y queremos decir algo con respecto al acontecer educativo nacional. Y bueno, para comentarles que hoy tenemos un programa muy interesante, de la misma manera como lo hemos venido trabajando en los diferentes programas de Causa Magisterial. Les comento que hoy vamos a tener una charla muy interesante para todos aquellos que están involucrados en los temas de las elecciones seccionales en los diferentes estados donde ya se ha llevado a cabo. Tuvimos o vamos a tener una charla muy, muy interesante, muy minuciosa sobre cómo se han llevado a cabo todos estos procesos electorales internos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero no desde una perspectiva netamente política, sino ahora desde una visión jurídica, ¿ok? Entonces, platicamos con un super invitado que te vamos a presentar en un momento más, que pues trae todo el conocimiento de los procesos electorales y nos va a narrar cuáles son los recovecos, incluso nos va a dar algunas recomendaciones para las y los maestros que van a participar en breve en algunas de estas planillas, cosas que tienen que tomar en cuenta antes de iniciar los procesos electorales. Entonces, pues me da mucho gusto darte la bienvenida para este programa y bueno, agradecerle también a la producción que me está acompañando en estos momentos, al compañero Darinelli, al compañero Raúl, que hacen posible este proyecto y a todo el equipo que también nos ayuda a hacer Causa Magisterial toda la semana. Entonces, te voy a invitar a ver esta cápsula que tenemos preparada para ti, para que empieces a contextualizarte en este interesante tema. Adelante, por favor. La reforma laboral de 2019 trajo consigo una serie de propuestas benéficas para que se logre la anhelada democracia sindical al interior de los sindicatos mexicanos. Sin embargo, desde las dirigencias de estos gremios se están aprovechando las lagunas legales de la ley para impedir esa verdadera transformación que tanto ha buscado el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que la Constitución ya les brinda a las y los trabajadores la posibilidad de ejercer su voto de manera libre, secreta y directa. Observamos que las elecciones en el CENTE siguen haciéndose a la vieja usanza, con convocatorias a modo, padrones inflados, financiamiento público parcializado, a planillas y candidatos afines, y otras tantas violaciones a la ley, lo que ha traído en consecuencia un gran desencanto en la base magisterial, deslegitimación de las dirigencias seccionales y nacionales, y todavía más preocupante la división del CENTE a través de la fragmentación de nuevas expresiones sindicales. ¿Qué podemos hacer las y los trabajadores ante esta situación? Sobre esto y más platicaremos hoy en Causa Magisterial con un experto en el tema. Comenzamos. Bueno, como escuchaste, pues es un programa muy interesante porque estamos partiendo de si realmente se está cumpliendo la democracia sindical al interior del CENTE, pero desde la perspectiva de la reforma laboral 2019, que como sabes, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó este proyecto de la democracia sindical, de la libre sindicación, y bueno, con el abogado, como lo vas a ver más adelante, pues caímos en cuenta de qué aspectos están haciendo falta para que se materialice esta democracia sindical. Y bueno, justamente es lo que te queremos preguntar, o sea, ti, maestro, maestra, trabajador de la educación o cualquier otra persona que esté viendo el programa, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Realmente se estará cumpliendo el espíritu de esta reforma laboral 2019 con el tema de la democracia sindical? Y bueno, me gustaría invitarte a participar. Te hemos dejado ahí en nuestro Facebook una liga donde vas a encontrar un sondeo con 3 preguntas muy rápidas, donde te invitamos a que nos des tu opinión para que al final del programa podamos hacer una retroalimentación
de lo que están opinando las y los maestros. Y bueno, sin más te voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es un prestigiado académico, ha sido funcionario público, ha estado dentro de las filas del sindicato, es un hombre con una experiencia bastante amplia, pero sobre todo es muy didáctico en la enseñanza de estos conceptos jurídicos y te lo presento a continuación. La reforma laboral de 2019 trajo consigo una serie de propuestas benéficas para que se logre la anhelada democracia sindical al interior de juicios orales. Además de haber tomado diversos cursos, Rogelio Robles Dumas cuenta con un perfil promocional como licenciado en Derecho y con un diplomado en Sistema Penal Acusatorio Adversarial de Juicios Orales, además de haber tomado diversos cursos en el ámbito de materia electoral y derecho electoral. Cuenta con una experiencia laboral como subdirector de gobierno del Ayuntamiento de Mexicali y como asesor de diversas organizaciones o dependencias públicas como la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, entre otras. En la actualidad, desempeña el papel de abogado litigante en materia electoral, materia penal, amparo, civil y familiar. Bueno, pues este es el personaje que vamos a entrevistar el día de hoy. Me da mucho gusto darle la bienvenida al académico, al abogado Rogelio Dumas de Mexicali, del estado de Baja California. Y bueno, vamos a presentarte esta charla con él. Bienvenido, estimado licenciado Rogelio Dumas, adelante. Nos encontramos esta mañana con el licenciado Rogelio Robles Dumas. Le agradecemos la asistencia y el haber aceptado nuestra invitación. Maestro Rogelio, muy buenas tardes para los compañeros de Causa Magisterial y muy buenos días para nosotros. Sí, buenos días, Eduardo. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en esta, bueno, como dices tú, mañana, estamos a 2 horas de diferencia en el uso horario, pero encantado de estar aquí a tus órdenes, sobre todo hablando de estos temas que son muy apasionantes, que tienen que ver con el tema magisterial, y en esta mañana hablaremos específicamente del tema sindical, ¿no? Más allá del tema educativo, hablamos del tema sindical como uno de los derechos de los agremiados, en este caso del sindicato más grande y más importante de toda América Latina, ¿no? Como lo es el CENTE. Perfecto, maestro. Pues bueno, le comentaba que como inicio de esta charla, que efectivamente tiene que ver con los derechos de los trabajadores sindicalizados, pues un elemento clave es esta reforma laboral que recién se promovió con el gobierno actual. Desde su perspectiva, maestro, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas que usted observa para los trabajadores concretamente y también para los sindicatos? Claro, bueno, mira, hablar de pros y contras de esta reforma del año 2019, pues sería más hablar de los pros. Vamos viéndola desde un punto de vista positivo. Dentro de las reformas que se han presentado en este sexenio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, me parece que esta es una de las más importantes y tal vez de las poco difundidas. Esta reforma que se hace al 123 y a la correspondiente Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, hay que ver que se tuvo que armonizar para que fuera más o menos de manera igual, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la otra, como en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Esta reforma que tiene que ver con la vida sindical, ¿no? Específicamente la reforma del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, que es de aplicación supletoria a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, donde establece la obligatoriedad ahora por parte de los sindicatos de que sus mesas directivas sean electas de manera libre, directa y secreta por parte de los agremiados. Recordemos que tradicionalmente la vida sindical ha sido muy limitada únicamente a unos cuantos trabajadores de esos sindicatos. Ni siquiera está abierta a todos los trabajadores de los sindicatos. ¿Te acuerdas que se elegía a través de delegados? Primero había una especie de elección primaria para elegir delegados y estos delegados a su vez para ir a un congreso estatal o nacional para elegir a las mesas directivas, donde regularmente el trabajador ordinario, por decirlo de alguna manera, sin que esto sea peyorativo,
pero el grueso de los trabajadores no se enteraba de esas decisiones que tomaban sus representantes, y digo representantes entrecomillado porque muchas veces ni siquiera les tomaban parecer a sus representados, estos delegados que iban a estos congresos. Bueno, esta reforma trata de involucrar en una especie, en la democracia directa sindical a todos y cada uno de los agremiados, que me parece que es un atino. Entonces, yo no miraría desde este punto de vista algún contra. A mí me parece que todo es en pro. Sin embargo, Eduardo, hay que reconocer que es muy difícil acabar con inercias que vienen desde principios del siglo pasado. Es decir, desde que se establecieron los sindicatos, las confederaciones, las uniones de trabajadores. Estamos hablando ya de los años 20, 30, hasta 1938 que se crea 1936 que se crea la CTM. Y entonces todo esto fue, pues realmente no había una participación directa de los agremiados, ¿no? Se usaban a los sindicatos para que de manera colectiva pudieran utilizarse en pro de una facción del gobierno o la parte gobernante. Siempre se utilizó el corporativismo llamado de los sindicatos. Entonces, esta reforma viene a por lo menos a que cada trabajador pueda determinar quién es su líder, quién va a ser su secretario general, ya sea seccional o nacional. Pero romper estas inercias que te comento de tantísimos años, pues ha sido muy difícil. De hecho, esta reforma, Eduardo, fue impugnada por los propios sindicatos. Esta reforma se fue hasta una controversia constitucional, donde a final de cuentas, ya hasta el 2020-21, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era constitucional y por lo tanto era obligatoria por parte de los sindicatos. Entonces se inician los nuevos procesos a partir del año 2021, los nuevos procesos de renovación de las mesas directivas seccionales, pues tenían que cubrir ciertos requisitos mínimos que también estaban establecidos para las elecciones constitucionales. Es decir, las elecciones sindicales tendrían que estar dotadas o tendrían que ser hechas bajo los mismos principios que una elección constitucional normal. ¿Cuáles son estos? Principio de legalidad, certeza, máxima publicidad, en fin, imparcialidad de cada uno de las autoridades electorales internas para poder garantizar el voto libre, directo y secreto de cada uno de los afiliados. Entonces, como te comento, para mí no tiene, si acaso, la reforma en sí, no le veo yo ningún contra. Los peros que pudiera decirte es que la realización o que se haga efectiva esta reforma hasta ahorita ha sido muy complicado. Porque, ¿qué es lo que le pasó a la reforma? Creo que le faltó en la parte jurídica procesal determinar bien cuáles serían los caminos que hay para impugnar. ¿Qué es lo que le faltó a esta reforma? Usted estaba explicando claramente de que el espíritu o las intenciones de la reforma son muy nobles y muy bondadosos. Sin embargo, en la parte procedimental es donde están las lagunas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Es correcto. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que la reforma establece en términos generales, pero no te establece los mecanismos, por ejemplo, para hacer efectiva la reforma. ¿Cuáles mecanismos? Mecanismos de impugnación, por ejemplo. No queda claro, primero, qué autoridad sería la responsable de ir en caso de que hubiera una inconformidad. Regularmente, pues por tratarse de un tema laboral, diríamos que la autoridad competente sería el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Que tiene su sede en la Ciudad de México. Sin embargo, nosotros hemos optado, y más tarde abundaré en el tema específico de la sección 37 del CENTE en Baja California, también puedes acudir a una autoridad federal a través de un juzgado de distrito en un amparo indirecto. También es posible, en razón de que, al menos para el caso del CENTE, así te lo establece el estatuto, sus resoluciones son inimpugnables, es decir, son permanentes. ¿Cuáles resoluciones? Las de la Comisión Nacional Electoral. En el caso específico de la sección 37 o de cualquier otra sección del CENTE, cuando hay una elección de directiva seccional y tú no te conformas, tienes que agotar para poder llevar a cabo el llamado principio de definitividad, tienes que agotar la instancia que te dice el estatuto.
Y el estatuto te dice que la única manera de recurrir a una elección es a través de un recurso de inconformidad que va a resolver la propia autoridad responsable. Primer problema que tenemos. La autoridad es juez y parte, porque por una parte la Comisión Nacional Electoral es la que te resuelve jurisdiccionalmente el debido proceso. Entonces, a ver, espérame, si te estoy impugnando a ti como autoridad, tú misma me tienes que resolver. Me parece que esa es una de las primeras inconsistencias que hay en la reforma, porque no obliga a los sindicatos a establecer una instancia que sea meramente imparcial, sino que es la misma instancia, la misma autoridad responsable. Y una vez que agotas este procedimiento del recurso de inconformidad, que lo más seguro y lo más probable es que terminan resolviendo que la inconformidad no es válida, ¿no? Confirmando el resultado de la elección, que fue lo que pasó en el caso de la sección 37. ¿Qué sigue? ¿A dónde vas? La ley no te dice cuál es el siguiente paso. Entonces nosotros, de alguna manera, decidimos que tendríamos que irnos a un juicio de amparo en razón de otra cosa que tampoco la ley previó ni cambió: los tribunales de conciliación y arbitraje. Los tribunales de conciliación y arbitraje cambiaron de nombre, pero no de conformación. Siguen siendo los mismos magistrados que ponen los propios sindicatos, Eduardo. Y es una de las grandes incongruencias que el tribunal se componga por magistrados propuestos por los gremios sindicales. Entonces hay magistrados que pone el CENTE, hay magistrados que pone el sindicato de Pemex, hay magistrados que pone la CTM, en fin, está conformado por personas que tienen de alguna manera algún interés. Nosotros entonces previmos que consideramos que lo que estaba pasando era una violación a los derechos humanos. ¿Cuál derecho humano en específico? Al derecho humano al trabajo en la modalidad del derecho, a su vez, laboral, de sindicalizarse y de formar parte de un sindicato democrático, que es el espíritu de la reforma. Es por ello que nos fuimos nosotros al juicio de amparo, el cual fue admitido y ahorita está en vías de resolverse. Y quiero decirte que el juzgado de distrito ha subsanado de alguna manera muchas de las inconsistencias que nosotros señalamos dentro del proceso. Por ejemplo, el 371... Maestro, perdóneme, quiero interrumpirlo, porque mucho de esto que nos está comentando puede ser un ejercicio muy didáctico para maestros de diferentes partes de la República que se encuentran en la misma problemática. Entonces, coméntenos un poco el contexto en el que se da este proceso de impugnación que ustedes tienen en la sección 37, por favor. Ya nos explicó estas lagunas que tiene la ley. Bueno, ahora, ¿cuál fue la estrategia y el contexto en el que se llevó a cabo? Correcto, te doy el antecedente. Bueno, como todos, yo supongo que la mayoría de los compañeros que nos están viendo saben, las directivas seccionales duran 4 años en su encargo, ¿verdad? En el caso concreto de Baja California, los 4 años de la directiva actual, o la que estaba hasta ese momento, se vencían en el año 2020. Por el tema de la pandemia, se suspendieron las elecciones seccionales en todo el país, por el tema de que no podía haber congregaciones de compañeros, no se podían hacer las asambleas, en fin. Además de que estaba impugnada la reforma del 2019, estaba todavía bajo un proceso de impugnación y estaba por resolverse por la Suprema Corte de Justicia. El caso es que se suspendieron las elecciones seccionales. En 2021, después de que se recuperó, desde que empezamos la recuperación de la pandemia, se vuelve o se reactiva la convocatoria y se fija como plazo o fecha para la elección el 21 de octubre del 2021. La ley te dice que el Comité Nacional Electoral debe poner al conocimiento de las partes el padrón con el cual se va a votar, es decir, cómo es la conformación del padrón, cosa que no hizo. Lo que hizo el sindicato fue decir, bueno, tú eres un afiliado, tú te puedes checar tú en el padrón si estás o no estás con derecho para votar. Pero no se le dio a conocer a las partes, es decir, en este caso hubo 3 planillas que se registraron para la elección: la planilla blanca, la planilla magenta y la planilla naranja. Estas 3 planillas tenían sus representantes respectivos, a los cuales en ningún momento se les dio acceso al padrón. Se les dijo, pues si quieres, consúltalo uno por uno de los afiliados, pero tú no puedes tener en físico o en digital el padrón completo
y por lo tanto no sabíamos cómo se había conformado. En términos del artículo 8 del Estatuto del CENTE, del 2 y del 8, te dice que tendrán todos sus derechos, salvo aquellos compañeros, trabajadores de educación, que estén al corriente con sus cuotas sindicales. Fundamentalmente eso es lo que necesitas. Sin embargo, en el padrón nosotros se detectó por parte de los compañeros de la propia planilla naranja, que es a la que yo estoy representando, que había personas integradas en el padrón que ni siquiera pertenecían al sindicato y que no estaban pagando cuota sindical y sin embargo se habían anexado. Fíjate, al grado de que en el padrón había personas que ya habían fallecido. O sea, había muchos maestros que ya habían fallecido y estaban integrados al padrón. Y no es porque hubieran fallecido 1 o 2 meses antes. Habían compañeros que tenían 8 años de fallecidos y volvían a aparecer en el padrón. Aparecían en el padrón también los beneficiarios que sin ser trabajadores del CENTE te cobraban una pensión, pero ellos por el hecho de cobrar una pensión no te convierten en un trabajador del CENTE. Y sin embargo estaban afiliados, también estaban dentro del padrón. Y lo curioso, había gente de otros sindicatos. En el caso de Baja California hay 3 sindicatos independientes al CENTE, que también que cobran sus cuotas y son reconocidos por la propia patronal. Sin embargo, no tenían nada que hacer en el padrón de elección del CENTE. No quiero decir que estas personas votaron, Eduardo, pero quiero decir que el padrón no estaba pegado al principio de certeza, no había certeza en ese padrón. Se hizo ver a la autoridad responsable y la autoridad responsable hizo caso omiso. Después se impugnó y se dijo, oye, es que yo no tuve oportunidad de conocer el padrón, no sé quién votó o quién no votó. Ese es el tema. El otro es que la propia ley te establece los requisitos que debe tener cada planilla, los requisitos que debe cumplir la autoridad electoral interna al momento de emitir boletas, que las boletas deben ser claras, deben estar foliadas, y en este caso no estaban foliadas, no decían a qué municipio pertenecían. Es decir, imagínate tú que vas a votar en una elección normal, y vas a tu casilla, y el representante cuando pide acceso al padrón le dicen, no puedes verlo. Oye, pues es que yo no sé quién está votando. No, pues no puedes. O que te digan, tu boleta no dice ni qué casilla es, ni qué municipio, ni qué estado. Oye, pues entonces no tengo ninguna certeza. No había ningún mecanismo de seguridad en las boletas electorales. Es decir, fue hecha de una manera como queriendo nada más, como vulgarmente dice, tapando el ojo al macho, ¿no? Pero realmente no se cubría. Entonces, eso nos llevó a impugnarlo. Ese es el antecedente por el cual impugnamos la elección, Eduardo. Bueno, pues bastante interesante todos los recovecos jurídicos que nos está planteando el licenciado Dumas. Y bueno, más adelante él nos va a explicar, aparte de todo este contexto de desaseo dentro de este proceso electoral, la estrategia jurídica que implementaron. Y vale mucho la pena que ustedes tomen en cuenta esta estrategia en los casos en los que van a volver a haber elecciones. Entonces te invito a que continuemos viendo la charla que tuvimos con el maestro Dumas. Adelante, por favor. Ok, ahora, ahorita que me está usted contextualizando, ante estos hechos, que entiendo que ahí es donde se dan los fraudes electorales al interior de las secciones a baja escala, pues ya en el terreno, ¿no? Metiéndole mano a los padrones, confeccionando las convocatorias, inflando incluso los padrones. ¿Cuál fue la defensa que ustedes están implementando hasta ahorita? Bueno, que nos platique la estrategia. Primero lo que hicimos fue hacer el recurso de inconformidad para presentarlo ante la autoridad electoral interna, es decir, a la Comisión Nacional Electoral. Presentamos nosotros el recurso. Fíjate que el estatuto te limita porque te da 2 días, te dice, tienes 2 días para impugnar. Imagínate conseguir las pruebas de un padrón de 21,000 afiliados al CENTE que tendrían derecho a votar, que al menos fue con lo que se integró el padrón electoral. Conseguir los testimonios, las actas de las 110 asambleas delegacionales electivas.
se establecieron, haz de cuenta, como 110 casillas. Entonces teníamos que tener las actas de cada casilla, la cual no nos fueron proporcionadas tampoco. Entonces fue a partir de puras presunciones que nosotros integramos el recurso y lo presentamos en tiempo y forma. Presentamos en tiempo y forma 2 días después de que se entrega la constancia de mayoría, que es el plazo que tenemos para impugnar. Eso fue el 27 de octubre. El CENTE o la Comisión Nacional Electoral nos resuelve hasta el día 9 de diciembre. Hasta el 9 de diciembre nos resuelve en un solo acto, Eduardo, y esto es lo increíble, en un solo acto nos resuelve el acuerdo admisurio del recurso, la admisión y desechamiento de pruebas y la resolución final. En una sola acuerdo. Es decir, no nos dio ni siquiera ninguna garantía de audiencia, no podemos presentar las pruebas, simplemente dice, te admito el recurso, no te admito tus pruebas, bueno, te recibo tus pruebas, no te admito tus pruebas y te resuelvo que no tienes razón. En un solo acto. Imagínate, pues nos dejan en un estado de indefensión. Precisamente ante esta actuación de la responsable, consideramos que se nos violó primero el derecho a la justicia, en este caso la justicia laboral, el derecho al trabajo, de la excepción de sindicalizarte, y diversos derechos como la garantía de audiencia, en fin. Entonces estas... Perdón, sí. la pregunta en paréntesis. ¿Y este acuerdo en qué tiempo lo emitió la autoridad? Mira, nosotros presentamos la denuncia el 27 de octubre y nos resuelven el 9 de diciembre. Ok, más o menos un mes y medio más o menos en resolvernos todo. Pero tengo entendido que hay compañeros que lo presentaron y no se lo resolvieron hasta los 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque el estatuto te da un plazo para presentar la impugnación de 2 días, pero no le da un plazo a la autoridad para resolverlo. Es otra de las lagunas. Es decir, la reforma debió haberle obligado a los sindicatos a armonizar la parte procedimental y eso no viene en la ley. Y el sindicato tampoco lo hizo. Pues digo, no lo obligan, no lo hace, ¿no? Pero sí crea un conflicto de incertidumbre jurídica, por lo menos, ¿no? Bueno, okay. Y a partir de eso, entonces, cuando les otorgan el acuerdo, ¿cuál es el acto o el acto siguiente? Nos vamos al juicio de amparo indirecto. Ya sabes que para el plazo para interponer la demanda de amparo es de 15 días a partir de que tienes conocimiento, del día siguiente que tienes conocimiento del acto. Pues nosotros teníamos vacaciones los juzgados civiles y básicamente presentamos nuestro amparo del 2022. Vale. Mira, vamos de manera personal a hablar conciliación arbitral en la Ciudad de México. Sí, tráiganlo, aquí se lo resuelve. Pero le decía, bueno, jurídico. ¿Tienes de conexión? ¿De conexión? La conexión con X. ¿De conexión? Sí, es mi normal con error. ¿Listo? Sí. Bueno, te ofrecemos una disculpa, tuvimos un problema técnico que hizo que se nos desconectara la transmisión, pero vamos a continuar en el punto en el que nos quedamos con la charla con el licenciado Dumas. Y bueno, te invito a que continúes viendo esta transmisión, por favor. Ok, ahora, ahorita que me está usted contextualizando, es determinante para el resultado de la elección. Y para ponerlo en números planos, la diferencia entre la planilla que ganó y nosotros que impugnamos, es decir, entre primero y segundo lugar, fue de 340 votos. Esa fue la diferencia, Eduardo. Las inconsistencias que nosotros detectamos en el padrón eran de 1,867. Es decir, de ahí sobrepasaba las diferencias. Si las diferencias que nosotros hubiéramos encontrado en el padrón o las inconsistencias del padrón no hubieran sido más de 300, entonces el resultado no es determinante. Porque independientemente del número de inconsistencias, no cambian el resultado de la elección, no tienen poder para cambiarlo. Pero cuando ves que la diferencia es de 340 votos y las inconsistencias son de casi 2,000, pues ahí hay bastante de donde decir, bueno, pudimos haber anulado votos o poner votos de más, porque no se revisaron los votos nulos, no hubo nada de eso. ahora una pregunta, licenciado. Sí. ¿Ese es elemento clave para que se pueda argumentar que hubo una manipulación de la elección? ¿O hay otros elementos como, por ejemplo, el financiamiento? No sé, sus pruebas
si se basaron en eso o hay otras pruebas. No. Mira, nuestras pruebas son de que la autoridad responsable, es decir, el Comité Nacional Electoral, no actuó conforme a lo que la propia Ley Federal del Trabajo, que es supletoria, le comanda. Es decir, tú debiste haber hecho esto como autoridad y no lo hiciste. Y entonces en el párrafo último del 371 de la Ley Federal del Trabajo te dice que las elecciones que no se lleven a cabo respetando los principios rectores serán nulas. Y entonces nosotros dijimos, bueno, esta elección está viciada de nulidad, primero por el tema de fallas materiales que hubo, ¿no? El padrón mal integrado, boletas de más, mal hechas las boletas, en fin, todo eso. Pero además que no se respetaron los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad, que debería haber en todo proceso electoral. Entonces, tenemos nosotros, por una parte, determinancia cuantitativa, es decir, en razón de los números de votos, y tenemos también determinancia cualitativa, es decir, en razón de que no se cumplieron con los principios rectores. Entonces, ambas cosas, ya unidas, nos da como resultado, y eso es lo que nosotros estamos solicitando en la demanda de amparo, la reposición del procedimiento, Eduardo. Es decir, que la autoridad vuelva a hacer la elección, pero respetando los principios rectores del proceso electoral interno. Y en este momento, ¿en qué etapa del proceso van? Bien, mira, estábamos el 6 de septiembre, está programada la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque ya la autoridad responsable ya emitió todas sus pruebas, nosotros ya ofrecimos nuestras pruebas y ya presentamos alegatos. Ya está para que ahora sí el juez de distrito formule la litis o integre la litis, ¿no? Que es el fondo del asunto. Sin embargo, dice el juez, una vez analizando las pruebas que me mandaste, tus alegatos y todos los elementos que hay dentro del expediente, me doy cuenta que el resultado le va a traer algún perjuicio a la planilla que ganó. Y entonces determinó darle el carácter de tercer interesado. Quiero decirte, Eduardo, que nosotros desde un inicio dijimos, bueno, la planilla blanca es tercer interesado, porque obviamente se va a ver perjudicada por el resultado o por la sentencia judicial. Pero el juez, al momento de admitir, me dice, yo no veo que tenga ninguna afectación para la planilla que ganó hasta este momento. Una vez que ya dijo, ya tengo integrado todo, me doy cuenta que sí le va a afectar, y entonces le da carácter de tercer interesado, no solamente a la planilla que ganó, sino a la que quedó en tercer lugar. Y entonces dice el juez, bueno, ya con todo lo que tengo, désele vista a las otras dos planillas para que manifiesten lo que su derecho convenga. ¿En qué etapa estamos? En que no les han notificado, Eduardo. Y tú sabes que la ley de amparo te establece que tú tienes que ser notificado de todas las actuaciones 8 días antes de que se celebre la audiencia constitucional. Entonces la audiencia es el día 6 y al día de hoy no se les ha notificado. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Que van a diferir la audiencia. Y la audiencia la van a diferir por el plazo más o menos, que es lo que se está acostumbrando ahorita, de un mes. Entonces, por ahí yo creo que el 5 o 6 de octubre. Noviembre. No, ya de octubre, porque la audiencia era en septiembre, me la van a diferir seguramente un mes, porque esta va a ser la 7ª vez que me difieren la audiencia. La primera audiencia estuvo programada para el 23 de febrero, luego estuvo programada para el 18 de marzo, luego para el 15 de abril, luego para mayo, para junio, y esta es para el 6 de septiembre, y probablemente la otra sea para el 2 o 3 de octubre, porque no se esperan los 30 días, son más o menos como 27, 26 días de diferencia entre una y otra. ¿Y esa dilación puede continuar o ya tendría una fecha límite? Mire, una vez que están notificados, ya se les notificó a las dos planillas, y las dos planillas acuden o no acuden, ya será decisión de ellos. Pero una vez notificados, ya tienen su derecho a salvo, lo usen o no lo usen. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que la planilla ganadora, que en este caso es la planilla blanca diga, no estoy de acuerdo, y presente sus alegatos. Bueno, van a integrar litis, y a final de cuentas el juez lo va a resolver dentro del plazo que le concede la ley después de la audiencia constitucional. El juez de distrito puede resolver ese mismo día la audiencia. Me queda claro que no lo va a resolver, porque ya me dijo el secretario de Acuerdos que es tanta la litis, son tantas las documentales, que se va a tomar el plazo por lo menos de 60 días después de la audiencia constitucional para poder emitir sentencia. Nosotros esperamos, si bien nos va, que por ahí del mes de noviembre o antes de diciembre se emita la sentencia en primera instancia del amparo, y luego pues seguirá los que se inconformen el amparo en revisión, ¿no? Nosotros, o sea, después de eso puede ser impugnado por la parte afectada, ¿no? En este caso, sí, por el amparo.
por ejemplo, mira, si nos conceden el amparo, dicen, a ver, se le concede el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, ¿para qué efectos? Para efectos de que se reponga el procedimiento, lo que implicaría que la toma de nota que tiene ahorita actualmente el comité seccional, que tiene una toma de nota y tiene un comité integrado, pues se va a tener que deshacer y tendría que volverse, se declararía desierta y seguramente mandarían algún delegado especial del Comité Nacional para que tomara las riendas de la sección. En lo permítame, licenciado, si sale la sentencia en favor de su amparo, la parte, en este caso el sindicato, puede impugnar ese... Sí, se va al amparo en revisión, es el recurso que queda. ¿Y cuánto tiempo estaríamos hablando de eso? Híjola, pues tendría que irse un colegiado. Estamos hablando que puede pasar 3, 6 meses más. No hay un plazo determinado, es en razón de la litis. Ahora, si no nos conceden el amparo, nosotros también iríamos al amparo en revisión. O sea, aquí lo más seguro es que se vaya hasta la última instancia, que sería el colegiado, el juzgado colegiado. Ahora, déjame decirte, si no estoy conforme con la resolución del colegiado en amparo en revisión, me puedo ir al recurso que me da cuando argumento que es un caso novedoso, para que conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema es que cayendo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahí te puede llevar 1 año o 2 años más, ¿no? Pero a mí me parece que este caso, por ser inédito, porque es el primer caso que se judicializa a este nivel, Eduardo. La mayoría de los temas donde se ha impugnado las elecciones ha quedado en la parte interna del sindicato o en una lucha política que no llega a la parte jurisdiccional. Terminan haciendo acuerdos políticos y ahí se resuelve el asunto. Es correcto, que es esta parte, son estas inercias que no hemos podido acabar, Eduardo. Mira, te comento, sí, cuando empezamos a impugnar, obviamente se acercaron gentes del sindicato, del Comité Nacional, a ofrecerle a los integrantes de la planilla que está impugnando, pues puestos en otros estados, te vas a ir de delegado, la clásica que se hace para tratar de cerrar heridas, que era lo que se hacía siempre. Si dejabas a alguien herido, le ofrecías algo para que se conformara. Aquí los compañeros integrantes de la planilla dijeron, no, nosotros vamos por lo que creemos que es nuestro derecho y creemos que no se cumplió con la legalidad, y lo que exigimos es que haya legalidad ya en el CENTE de una vez por todas. Y entonces es por eso que estamos impugnando y no caímos en el juego de las negociaciones políticas. Ahora, licenciado, por toda la narración del procedimiento jurídico, es fundado el temor por parte de muchos maestros y maestras de tocar las puertas judiciales, incluso a juzgar por los comentarios que han expuesto aquí muchos de ellos, pues no hay confianza. Esto al final del día genera desconfianza en la misma ley. Este vacío que usted comenta de la misma reforma laboral, pues no les da esa certeza de celeridad, ¿no? Y de lograr esta justicia pronta y expedita como plantea la Constitución. Ahora, bajo esa lógica, ¿qué pueden hacer las y los maestros para evitar y para cuidar todos los procesos? O sea, desde previo a que esto inicie, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted les daría a este sector? Mira, hemos asesorado a partir de este ejercicio en diferentes secciones, en diferentes partes del país, a ciertas planillas que se han acercado con nosotros a preguntarnos qué hicimos. Y les decimos, bueno, más bien, ¿qué es lo que no hicimos en su momento para evitar esto? Que es tener una participación activa desde el momento que sale la convocatoria. Al momento que sale la convocatoria hay que fijarnos en las reglas. Y si las reglas no son claras, pues hay que impugnarlas. Hay que solicitar desde un inicio que se nos dé a conocer el padrón de quienes tienen derecho a votar, para que en el ejercicio de ese derecho de verificación podamos señalarle a la autoridad electoral interna que el padrón tiene anomalías o tiene deficiencias, tener ese plazo. El problema aquí con las convocatorias del CENTE es que regularmente son de un día para otro. O sea, el proceso es muy rápido. Te sale la convocatoria publicada. En el caso de Baja California, en el que te comento, salió publicada el día 6 de octubre. El día 21 era la elección. Para el día 8 o 9 tenías que haber registrado tu planilla. Tienes un plazo nada más para revisar el padrón, lo que nosotros decíamos afiliado por afiliado, porque no teníamos el padrón en general, sino que cada quien se tenía que meter con su número de empleado, de su RFC, para checar cada uno de ellos si está o no está en el padrón.
pero no tenía ningún elemento para poder valorar la integración total del padrón. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los compañeros ante las nuevas elecciones? Primero, ponerse truchas desde un principio, no dejar que se les pase ningún plazo, tener gente preparada, que me refiero que tenga la capacidad de manejo tecnológico de información, a ver el padrón, cómo está integrado, en fin. Aquí nos apoyaron muchos compañeros maestros jóvenes que la verdad están mucho más actualizados que uno en el manejo de las tecnologías de información. Es bien importante que estemos. Pero lo otro, Eduardo, y me parece fundamental, es que no pensemos que esto tiene que ser por la vía política. Ese es el gran error de muchos maestros. Mira, yo fui secretario de Asuntos Jurídicos en la sección 2 un tiempo. Y el gran común denominador en los maestros es que van a la instancia judicial hasta el último, cuando ya el asunto está perdido. No empiezan con un trabajo preventivo en materia, desde el punto de vista jurisdiccional, ¿no? Ya te vas cuando ya te embargar. Llegaba el maestro y me decía, oiga, me llegó este embargo. Pues sí, mi maestro, cuando le llegó la demanda, ¿por qué no acudió? O sea, porque pensaron que no iba a pasar nada. Desgraciadamente, bueno, no quiero generalizar, pero al menos acá en Baja California, como un denominador de los maestros, es que no va con el abogado ya hasta cuando ya tiene al actuario fuera de su casa, ¿no? Para embargarle. No hay ¿cómo decirlo? Como mantenimiento previo de la legalidad. Exacto, o sea, no hay esta parte de cultura, exactamente como tú lo mencionaste, cultura de la legalidad. Entonces, decirle a los maestros que sí, estamos haciendo camino al andar. Este proceso jurisdiccional va a dejar un precedente y seguramente forzará tanto al sindicato como a los propios legisladores, que es lo que nosotros estamos pidiendo, a que legislen a fondo en el tema, por lo menos en la etapa procedimental. No está bien legislado del todo. Estos ejercicios que estamos haciendo nosotros, pues tendrán que sentar precedente y de alguna manera a la próxima que algún maestro o que algún compañero sindicalizado quiera acudir, podrá invocar el caso del amparo 40/2022, que sería el precedente judicial, ¿no? Ahora, una pregunta. Todos estos ejercicios deberían redituar en una ley secundaria o en un ajuste a la misma reforma laboral para subsanar esta parte procedimental que le falta. Yo creo que debe haber tanto a la ley secundaria, como sería la ley federal del trabajo o a la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, pero también una obligación a que cada sindicato regule su vida interna dentro de sus propios estatutos, porque el estatuto del CENTE es muy complejo y es muy limitativo, es restrictivo para el ejercicio de los derechos, cuando un estatuto debe ser lo más extensivo posible. El del CENTE es restrictivo. Y esto podría darse, licenciado, esto podría darse en este proceso que los sindicatos tienen que renovar sus estatutos, presentarlo a este centro de conciliación laboral, me parece que es. Sería lo ideal, Eduardo, sería lo ideal en el ánimo o en el ejercicio de la autonomía sindical, sin que alguien tenga que venirme a decir, sino que los propios agremiados dicen, oye, ¿sabes qué? Detectamos una serie de inconvenientes, anomalías, inconsistencias al momento de llevar a cabo los primeros procesos electorales con la nueva reforma. Y a partir de ahí, ensayo y error. ¿Ya viste lo que salió? Bueno, pues de ahí que se recopile para que en los respectivos congresos nacionales de cada sindicato se presenten unas conclusiones, no sé, algunas reflexiones sobre los procesos internos para mejorarlos desde el punto de vista interno, ¿no? Ahora, una pregunta que le quiero hacer, justamente ahorita usted estaba explicando algunas recomendaciones, ¿no? Nos decía que tenemos que estar pendientes de la convocatoria, del padrón, todo con una etapa previa, ¿no? Pero en este escenario de la prueba, ¿cómo los maestros o maestras pueden documentar todo esto, licenciado? Porque hay aspectos pues que son muy complicados. Por ejemplo, ellos se quejan del financiamiento, que muchas veces se le otorgan ciertos beneficios a la planilla que ya trae línea, pues, ¿no? ¿Qué recomendaciones se le puede dar a los maestros para documentar y generar una de la prueba bondadosa? Mira, en el caso, lo que nosotros hicimos fue que cada anomalía o cada inconsistencia que detectábamos, la notificamos por escrito a la autoridad electoral
para que nos firmara el recibido. Y entonces, como les decía yo, vamos empapelándolos, ¿no? Como se dice vulgarmente, vamos empapelándolos. Entonces, el momento de empapelarlos significa que yo voy construyendo mi narrativa de por qué estuvo mal y por qué tengo la razón al señalar lo que estuvo mal, porque te dije, a ver, yo te dije una semana previa a la elección que el padrón no me lo habías dado a conocer. Te dije que el padrón, desde lo que yo pude investigar, estaba mal conformado. Te dije que las boletas no están conforme a lo que dice la propia ley que deben de tener. Entonces, la autoridad hacía caso omiso de cada una de las señalamientos, pero hoy en el juicio de amparo yo puedo probar que lo reclamé en su momento. Entonces el juzgador va a decir, oye, aquí tenías tú estas inconsistencias que te fueron señaladas como autoridad responsable, hiciste caso omiso. Entonces ahí sí ya no se puede lavar las manos a que yo diga, yo le dije y no tengo manera de probarlo. Entonces, acuérdate que en derecho, pues el que acusa está obligado a probar, ¿no? Entonces, si yo acuso que la autoridad fue omisa, es porque tengo las pruebas para señalar esa omisión, ¿no? Entonces, sí le recomiendo a los maestros. Y en este escenario, la regulación también se puede, la prueba se puede mostrar de manera digital, o sea, ¿está regulado este escenario? Fíjate que, por ejemplo, los oficios que nosotros hicimos, pues realmente los presentamos físicamente en los acuses de recibo. Las pruebas que sí fueron admitidas de manera digital fue, por ejemplo, el padrón. O sea, el padrón, en vez de mandar el libro con 21,000 nombres, el CENTE dijo, pues lo tengo digitalizado, te lo mando digitalizado para evitar también los gastos, porque tenían que enviar todo por paquetería y pues imagínate, el padrón con copia para todos, pues pesaba bastante, ¿no? Entonces en el costo de la administración de justicia, pues también era mucho. Entonces sí admitieron ellos ciertas pruebas que por su naturaleza podían ser digitalizadas. Pero por ejemplo las boletas o los paquetes electorales, pues eso sí los tuvieron que remitir físicamente y eso es lo que está ahí en el juzgado, ¿no? Ahora, para ir cerrando este tema y aprovechar los últimos minutos que me restan, ¿dónde queda la autoridad, por ejemplo, como la Secretaría del Trabajo? Supongo que tendría que tener al menos un papel de observador en esta materia, ¿no? Pues mira, pues ese es el deber ser. En el caso específico del medio de impugnación que nosotros presentamos, no les dimos vista. Y no los enteramos porque era una violación a los derechos humanos. Entonces es un tema que jurisdiccionalmente compete a un juzgado de distrito. Ahora, de la resolución del juzgado de distrito, seguramente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá que tomar en cuenta algunas de las consideraciones para que ellos a su vez, como autoridad competente, le exijan a los sindicatos que regulen ciertas cosas que no están reguladas. Y probablemente tendrá que ser algún integrante del Poder Legislativo, algún compañero trabajador que tenga el cargo de diputado, que proponga iniciativas de reforma para actualizar, o más bien para armonizar el espíritu de la reforma del 2019 con la parte procesal, con la parte material del derecho, ¿no? Perfecto. Y bueno, para ir concluyendo, ya me quedan unos minutos nada más de charla con usted, muy interesante, por cierto. Otro de los elementos también de esta nueva reforma laboral es el tema de la libre sindicación. Me gustaría, para los maestros que todavía no comprenden este concepto, que nos explique qué es esto, cómo se puede operar y que nos hable un poco del caso de estos nuevos sindicatos que están surgiendo, digamos, en las periferias del mismo sindicato nacional. Bien, la libre sindicación no es más que el derecho de afiliarte al sindicato que tú quieras o de tu preferencia, pero también tiene una acepción positiva y una negativa. La libre sindicación positiva significa que yo tengo ese derecho de afiliarme y me voy a afiliar al sindicato que yo quiera. Pero también la libre sindicación en su aspecto negativo es que si yo quiero no me afilio a ninguno. Nadie me puede obligar tampoco a estar de manera corporativa afiliado a un determinado sindicato. Y digo, no quiero estar en ningún sindicato y por lo tanto no voy a pagar cuotas ni voy a aportar nada a ningún sindicato. Esas son las dos acepciones que tiene la libre sindicación. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Baja California concreto? Existía nada más el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación hasta hace 10 o 12 años. Hay una excepción al sindicato, empieza a haber una inconformidad, una ala que se queja
y decide formar un sindicato estatal de trabajadores de la educación, que es el CETE. Entonces dice, yo no formo parte del sindicato nacional. ¿Qué te requerían? ¿Qué te pedían como requisito? Mínimo que tuvieras 40 afiliados para formar un sindicato. Obviamente el CETE tiene muchísimos más afiliados, tiene miles de afiliados el CETE. Y entonces el CETE se convierte en un sindicato aparte del CENTE y pelea la titularidad del contrato colectivo, que no la ha podido ganar porque en la toma de notas siempre tiene más afiliados el CENTE que el CETE, a final de cuentas. ¿Qué significa esto, maestro, la titularidad del contrato colectivo? La titularidad del contrato colectivo implica que el sindicato mayoritario, el que tiene mayor número de afiliados, es el que va a negociar con el patrón las condiciones de los contratos colectivos de trabajo. Es decir, yo represento a la gran mayoría y por tanto soy el que tiene la voz. Sin embargo, en las mesas de negociación también se le da voz a los sindicatos minoritarios, pero ellos no tienen la titularidad del contrato. Es decir, el que al final de cuentas va a decidir es el que tenga el mayor número de afiliados. Ahorita en Baja California, en la comisión mixta, está el patrón y representante de por lo menos 3 sindicatos, porque además del CETE, luego hubo una excepción del propio CETE y se crea el CIETE, que es el Sindicato Independiente Estatal de Trabajadores de la Educación, el CIETE. Y luego por ahí existe otro organismo de trabajadores que se independiza a su vez de estos dos, ¿no? En el ejercicio de lo que tú comentas, de la libre sindicación. Este ejercicio o este derecho a la libre sindicación me da el derecho de estar en un sindicato o no, pero también, por ejemplo, en Baja California hay muchos maestros, muchísimos, sobre todo los más jóvenes, que no pertenecen a ningún sindicato. ¿Por qué? Porque fueron ellos y pidieron y consiguieron una plaza a través de un concurso de oposición. Entonces, como no le deben la plaza a ninguna propuesta sindical, no se sienten obligados con el sindicato, no aportan. Desde mi punto de vista, yo creo que los sindicatos están hechos para que sea la unión de trabajadores en defensa de los intereses comunes. Por eso es importante en el sindicato opera el principio de solidaridad, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, no me importa, estamos cayendo en una apatía, pero bueno, al final de cuentas es un derecho, Eduardo, ¿no? Maestro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, porque resulta muy interesante este caso que nos plantea? Primera pregunta, ¿qué pasa con regreso al punto? Un trabajador que no quiere afiliarse o que fue afiliado de manera automática al CENTE como sucede normalmente, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer para desindicalizarse? Y segundo, ¿qué pasa en ese escenario con todas las prestaciones que ya le otorga, digamos, el sindicato, la ley, como el IMSS, el ISSSTE, entre otros aspectos? Bien, fíjate, como es un derecho, la libre sindicación, yo si ya estoy afiliado desde tiempo atrás y ya no quiero pertenecer, pues presento mi carta de renuncia al sindicato, no a mi plaza, obviamente, nada más al del sindicato para decirle que yo ya no quiero pertenecer al sindicato, que quiero que se me dé de baja del padrón de miembros del sindicato, en este caso del CENTE, de la sección 37 o de la 2, dependiendo. Y el sindicato me tiene que dar de baja y avisar al patrón que ya no me tiene que descontar cuota sindical, porque la cuota sindical te la descuenta el patrón, ¿no? A través de la Dirección de Planeación y Finanzas, que es el caso de Baja California, te descuenta y luego ese descuento lo entrega al sindicato, que es la cuota sindical. Al momento que yo le digo al CENTE, ya no quiero estar contigo y te presento mi renuncia al sindicato, pues en automático el CENTE tiene que informar al patrón para que dejen de descontarme. Pero las prestaciones logradas, esas no me las pueden quitar, Eduardo. Ahora, ¿qué es lo que no tendría? No tendría los beneficios que el sindicato me da por sí mismo. Todas las prestaciones que se han logrado a través de un contrato colectivo de trabajo subsisten, porque a trabajo igual, salario igual y condiciones iguales, independientemente de si estoy o no estoy en un sindicato. Por ejemplo, los bonos, que me dan el bono de inicio de ciclos escolares. Todos esos bonos que dan, si aunque yo no pertenezca a ningún sindicato, me los tienen que seguir dando. Pero si, por ejemplo, el sindicato tiene un fondo de ahorro, una caja de préstamo, ¿no? Como aquí está el fondo de beneficios, el FOBEN llamado, se llama, y yo quiero comprar un automóvil, un coche, voy y me prestan dinero porque soy miembro del sindicato y me empiezan a descontar y entonces yo empiezo a pagar mi cuota, además de mi cuota sindical, pues empiezo a pagar mi préstamo. Pero si yo ya no estoy en el sindicato, no tengo descuento,
pues entonces no tendrías derecho a esos beneficios que son propios del sindicato, no de la fuente laboral, sino del propio sindicato. Esa sería básicamente la única diferencia. Ok. Y bueno, esta formación de nuevos sindicatos me llama la atención que usted allá tienen, hubieron dos y de esos dos luego se desprende uno mismo. Sí. ¿Qué tanto daño le hace en este caso a la unidad del Sindicato Nacional? Fíjate que lo que pasa es que al haber diferentes voces, diferentes puntos de vista, pues de repente no jalas parejo porque los intereses de un sindicato no corresponden a los del otro, ¿no? Mira, aquí hay que ser muy claro quiero ser muy claro. ¿Qué es lo que pasa con estos compañeros que deciden salirse? Sienten que no son apoyados por parte del propio sindicato. Son fallas que se dieron de años, o sea, gente que siempre estuvo en el sindicato, era el único sindicato que había y todos pertenecían, pero de repente sienten que no son escuchados porque al interior de los sindicatos se generan, y esto hay que ser bien críticos o autocríticos y decir que se generan corrientes internas dentro del sindicato, ¿no? Entonces, si tú no estás con determinada corriente, pues a lo mejor no obtienes los beneficios. Entonces, por ejemplo, empiezas a proponer interinos, que te acuerdas cuando estaba la capacidad del sindicato de proponer, hacer las llamadas propuestas sindicales, pues tú presentabas tus interinos en tu escuela. El secretario general de tu escuela o el director de tu escuela decía, bueno, aquí me falta un maestro, pues yo propongo a fulano, que también fue un acto que luego se fue haciendo una mala costumbre, ¿no? De repente te traes al sobrino, al sobrina, a la hija, y empezabas los comisionados, ¿no? Y luego aparte comisionabas. Ahorita con la reforma que se dio en 2014, se acabaron los comisionados, pero por ejemplo la sección 2, que era la que yo pertenecía, tenía más de 300 comisionados. Después de la reforma, que ya no habían, decían, bueno, el que sea comisionado tiene que seguir a su escuela si quiere que le sigan pagando y venirse al sindicato. Pues se redujo a 20, fíjate, de 300 a 20 comisionados. Porque decían, pues, si quieres estar, tienes que ir a tu escuela en tu turno y luego venirte al sindicato, pues ya nadie quiso irse al sindicato a trabajar. Entonces, esa es una de las repercusiones de la reforma del 2014, que no sé cómo vaya a venir ahora con esta contrarreforma que le quieran dar. Pero en concreto, ¿sí considera usted que daña la unidad del Sindicato Nacional? Yo creo que sí. Sí, más que del sindicato, del beneficio de los propios trabajadores de la educación. O sea, yo siento que ahora, al menos aquí en Baja California, hay mucha apatía hacia la política en general, No hay mucha participación. No es como en estados del sur que uno ve una participación activa de los maestros. Aquí es un poquito más tranquila, más pasiva, por decirlo de alguna manera. Y aún así esta división pues ha dado al traste a la unidad y por lo tanto la parte patronal pues realmente no te da cumplimiento. O sea, tenemos que falta el pago de interinos de por lo menos hace 3 años. Imagínate, gente que trabajó hace 3 años y no se les ha pagado. El problema de las jubilaciones. Tenemos miles de maestros que ya están en edad de jubilarse y no hay manera de que les paguen el finiquito porque también ya quebró el organismo que les pagaba, que era el ISTECALI, que es pero a nivel local, ¿no? O sea que su planteamiento es que a medida que se dividen el mismo sindicato, estas pequeñas expresiones no tienen la misma fuerza, evidentemente, y aquí se empodera el patrón. Esa es la lógica. Lo has dicho exactamente como es, ¿no? Entonces, al estar empoderado el patrón, al no ver una unidad en la defensa de los intereses comunes, pues el patrón pasa como si nada por encima de los trabajadores. Perfecto. Pues, maestro, digo, son muchos temas que vale la pena reflexionar, pero me gustaría que cerrara usted con una conclusión que redondee, pues, este tema de la democracia sindical. ¿Es real o se está materializando? Mira, va en vías de hacerse efectiva. No se ha hecho efectiva del todo, y me faltó un punto de analizar, que es la representación proporcional. También el que gana no lleva todo con esta reforma, pero es muy dispareja la representación proporcional. Por ejemplo, en la sección 37 tiene 53 carteras, ¿verdad? Y de esas 53 carteras, 8, nada más 8, tienen que ser para el segundo lugar. O sea, no hay cuando la diferencia porcentual es de 3 puntos porcentuales entre primero y segundo lugar, pero la diferencia al momento de ejercer ya el control de la sección,
pues es muchísimo mayor, ¿no? O sea, no es posible que haya una diferencia entre primer y segundo lugar del 3 o 4% y la diferencia efectiva entre carteras sea que uno tenga 42 y la otra nada más tenga 8. ¿Eso lo establece la misma ley? Eso establece la misma ley. O sea, es inequitativo. Mira, la ley federal te establece que debe haber integración por representación proporcional, pero el estatuto del CENTE te dice que el máximo de carteras por representación proporcional será de 8. De 8, de 53. Y solo le brinda al segundo lugar, nada más. Al segundo lugar, el tercer lugar no tiene derecho a representación proporcional. ¿Y qué pasa con la proporcionalidad en cuanto a género? Las cuotas que tienen que entregar. Fíjate, hay proporcionalidad en cuanto a la integración de la planilla, ¿no? Yo tengo que registrar una planilla 50-50, hombres y mujeres, ¿no? Propietarios y suplentes. Pero al momento de la integración de las carteras, pues bueno, en teoría, como hay mitad y mitad, debe de estar integrado. Pero aquí el tema es qué cartera le das a cada quien. De repente las carteras más importantes ves que las tienen hombres y no hay tantas mujeres. Entonces, eso también todavía está a discrecionalidad del propio comité, pues. No está plenamente definido, no es como en la Cámara de Diputados que existe una ley de paridad, por ejemplo, que te dice que el gobierno debe de establecer determinados criterios y parámetros de igualdad de género. En el sindicato, pues no, realmente no. Perfecto. Pues bueno, ahora sí, en conclusión, licenciado. Bueno, en conclusión, yo creo que falta mucho por hacer, pero aquí el tema es que esta reforma la vamos a hacer efectiva nosotros mismos, los trabajadores de educación, en razón de cómo vamos haciendo y exigiendo el cumplimiento de la norma. Por eso es muy importante que lo hagamos a través de los canales judiciales o jurisdiccionales conducentes, que son los pertinentes para hacerlo, y cada vez ir profesionalizando a un órgano interno electoral. Mira, es una pena que el Comité Nacional Electoral del CENTE esté integrado por muchos maestros que a lo mejor son de buena voluntad, pero que no tienen la menor idea de los temas electorales. O sea, yo he platicado al menos con 2 integrantes del Comité Nacional Electoral, y cuando platico de ellos sobre los principios y las reglas, me dicen, no, Lick, pues es que eso lo ve el jurídico. No es que lo ve el jurídico, lo tienes que ver tú, por eso es el Comité Electoral. Sí, claro. Entonces, ¿quién respondió todas las demandas y todo? El jurídico, porque dentro del Comité Nacional Electoral no hay ningún abogado que resuelva la parte jurisdiccional. La parte jurisdiccional se la pasan de manera extraoficial para que la resuelva el jurídico, aunque el que la firma es el Comité Nacional Electoral. Entonces, también nosotros como sindicato debemos exigir que haya una armonización de la ley, pero también un perfeccionamiento en cuanto al actuar interno, profesionalizar. Debe haber una profesionalización de los integrantes de los comités, de los diversos comités del CENTE. O sea, si estoy en el jurídico, debo de por lo menos ser abogado, me explico. Si estoy en el comité electoral, por lo menos debo conocer principios rectores del tema electoral. Pero, ¿qué pasa cuando no lo saben y están ahí porque son compromisos políticos, Eduardo? Y justamente todo esto que está planteando, la reforma laboral lo debería de haber contenido, ¿no? Y si no, subsanar esa parte, ¿no? Está muy difícil porque entonces ya entramos en un tema de invasión de la autonomía sindical. Okay. Es el propio sindicato el que debe velar por su propia supervivencia, ¿no? Pero sabemos que no lo va a hacer, entonces tienen que ser los mismos trabajadores los que presionen para esto, ¿no? Nosotros que también debemos prepararnos, Eduardo. Nosotros como trabajadores, o sea, como maestros, desde mi comité delegacional, desde mi centro de trabajo, saber a qué tengo derecho y si veo que no se está cumpliendo, pues exigirle a mi representante sindical dentro de mi centro de trabajo, dentro de mi delegación, oye, maestro, yo estoy viendo que esto está mal, que haya una reactivación de la vida sindical. No nada más que nos hablen cuando hay una asamblea, cuando hay una carnita asada, una fiesta, un convivio. No, hay que participar en los comités, que el sindicato tenga vida, tenga vida propia, pues, ¿no? Perfecto, pues muy interesante. Y finalmente, licenciado, pues bueno, ya no me resta más que pedirle la recomendación del libro que nos haría. Sí, mira, te comentaba hace rato, yo ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que se llama 1984. Bueno, estoy releyendo, lo leí en la prepa y creo que no lo entendí, de George Orwell, que habla sobre el Estado totalitario, un Estado paternalista, un Estado que influye en las decisiones de sus gobernados. Me parece que es una novela muy interesante que se escribió en 1934
y se proyectó a 50 años, por eso se llama 1934. George Orwell escribió en el 34, proyectando cómo miraba el futuro de la sociedad 50 años adelante. Pues yo te voy a decir que a 30 años de eso, estamos muy cerca de lo que decía George Orwell. Entonces es importante que lo leamos para que recapacitemos sobre qué le entregamos nosotros al gobierno, por qué sacrificamos o por qué entregamos nuestra libertad a un Estado cada vez más totalitario. Entonces es una buena recomendación que yo hago de una lectura, no muy ligera, pero muy entretenida, ¿no? Perfecto. Pues, maestro, la verdad, una exposición muy ejemplar, muy detallada, creo que muy didáctica sobre todo. Creo que el lenguaje que utiliza para desprender toda esa información, pues habla de su capacidad también como docente. Y yo creo que maestros como yo o como el resto de los diferentes estados que nos ven, pues nos cada vez más clara la importancia de la cultura, de la legalidad, del conocimiento de las bases normativas, jurídicas, porque a pesar de que es una ruta tortuosa, tardada también, pues es efectiva, ¿no? Entonces, y creo que es la que podría hacer la diferencia en estos contextos políticos tan polarizados, como ya lo planteó. No me resta más que agradecerle, profesor Rogelio Robles Dumas, esta participación que tuvo, y bueno, pues enviarle un cordial saludo desde el equipo de Causa Magisterial. No, agradecido, yo estoy con ustedes, Eduardo. Me parece que tenemos que participar en la difusión de de este conocimiento en aras del beneficio de toda la colectividad de maestros, trabajadores de la educación. Lo que hoy pasa en Baja California afectará a futuro lo que está pasando, por ejemplo, allá en Chiapas con ustedes o en cualquier estado del país. En el estado, nada más así para rapidito, en el estado de Nuevo León me consultaron este tema, pero ellos ya lo habían hecho de otra forma. Entonces les dije, se brincaron temas procedimentales de derecho que no se hizo. Entonces yo creo que es precisamente estos mecanismos, estos servicios de comunicación como el que brinda Causa Magisterial, para que otros maestros digan, caray, ¿qué está pasando? Y yo no sabía que se podía hacer, y se puede hacer, y bueno, quedamos a tus órdenes. Para las personas que quieran contactarlo, alguna red social, algún contacto donde lo puedan. Puede ser a través de Facebook. En mi Facebook oficial es Rogelio Robles Dumas, abogado. Me pueden buscar así en Facebook, mandándome un mensaje ahí al inbox o al Messenger, señalando que son maestros y que quieren platicar el tema. Entonces ya aceptamos ahí para agregarlos como amigos, y pues ahí empezar a platicar a partir de ahí, de eso, ¿no? Perfecto. Y quienes quieran contactar al maestro, pues también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y nosotros amablemente le transmitimos la información. Sí, con todo gusto. Tú tienes mi teléfono, Eduardo, en plena libertad de si alguna persona te lo pide, con toda confianza, no hay ningún problema, ¿eh? Pues estamos muy agradecido, maestro Rogelio, y espero volverlo a ver en este espacio. Cuando guste, los temas lo ameritan y puedo aportar algo, con todo gusto, ¿eh? Muchas gracias. Recording stopped. Bueno, pues esta fue la charla que tuvimos con el licenciado Dumas. La verdad es que es una aportación muy interesante, ya te permite conocer todo el entramado legal que se tiene que prever previo a los procesos electorales, como él decía, con la idea de evitar llegar a los procesos de impugnación de los mismos, y justamente recalcar esta propuesta que él hace también de fortalecer la cultura de la legalidad, y vale mucho la pena que pues estemos maestros y maestras enterados de todos los estatutos, del marco normativo que regula el sindicato. Y bueno, pues esa fue la charla. Agradecemos a las personas que se quedaron con nosotros, que se pudieron reconectar. Lamentablemente tuvimos un problema técnico fuera de nuestro alcance, pero bueno, la charla va a estar disponible en estas dos ligas que van a estar ya desde ahora disponibles en nuestra red social, y te invitamos a que la sigas consultando. Y bueno, para ir finalizando este programa, quiero compartirte los resultados del sondeo de opinión que abrimos al inicio de la charla. Agradecemos las 51 respuestas, me parece que ya lo tenemos en pantalla, y ahí vas a poder seguir con nosotros las respuestas que dan. Mira, le preguntamos a las y los maestros que sondeamos
si consideran que la reforma laboral está logrando una verdadera democracia sindical. Y bueno, el sentir de la población, el 74.5%, nos dice que no se está logrando este propósito. Y hay un 17.6% que nos dice que sí, pero está un poco lento. Y un 5.9% que nos dice que está totalmente de acuerdo en que esto sí se está logrando. Y bueno, hay otras percepciones que nos dicen un 2% que no ven claro lo que se está aconteciendo en el sindicato. No se desconoce la razón por la que no se llevan a cabo los relevos seccionales de manera transparente. En la segunda pregunta le preguntamos qué opinan que los procesos electorales han sido, y el 90.2% nos dice que han sido opacos e ilegítimos. Y un 7.8% nos dice que efectivamente han sido transparentes y legítimos. Y un 2% nos dice que no han tenido la oportunidad de llevarlo a cabo, por lo tanto no existe la experiencia en dicho proceso. En la última pregunta preguntamos sobre esto último que nos planteaba el abogado, sobre qué opinan sobre la formación de los nuevos sindicatos, y el 64.7% nos dice que está a favor, un 27.5% nos dice que está en contra, y bueno, un 2% nos dice que le es irrelevante, otro 2% que nos dice que opta por el fortalecimiento del CENTE, otro 2% que debe seguir luchando por su democratización, y un 2% a favor de nuevas organizaciones que pretendan convertirse en gremios sindicales. Entonces, como pudiste observar, pues es muy polémico este tema, vale la pena seguir profundizando en él, y bueno, así lo seguiremos haciendo en Causa Magisterial. Y bueno, si quieres consultar temas como estos, si quieres consultar algunos artículos también del licenciado Dumas, puedes encontrar una propuesta editorial muy interesante que se llama Magisterio Legal. Es una revista que están emitiendo compañeros del norte de la República, específicamente de Baja California, y bueno, estamos en un convenio con ellos también para seguir fortaleciendo esta información hacia el magisterio. Entonces te invitamos a consultarla, puedes descargarla directamente de su página de internet o bien desde sus redes sociales, como lo puedes ver ya en la cápsula que te estamos transmitiendo en estos momentos. Y bueno, sin más, quiero invitarte para el siguiente programa. Vamos a tener también un tema muy interesante que estoy seguro que te va a servir, que tiene que ver con el nuevo marco curricular y el plan de estudios 2022 que ya se hace efectivo en un plan piloto en este ciclo escolar. Y bueno, vamos a platicar con una experta en diseño curricular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y te estaremos dando más información en nuestras redes sociales. Sin más, me despido de ti y espero que pases una excelente noche, y recuerda, haz Causa Magisterial. Nos vemos pronto y hasta luego. Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live.